Bien, ahora hablaremos de las alteraciones hemorrágicas. Bueno, dice que las alteraciones hemorrágicas o el deterioro de la coagulación puede deberse a defectos en alguno de los factores que contribuyen a la hemostasia. La hemorragia puede ser resultado de alteraciones relacionadas con el número o función de las plaquetas, factores de coagulación e integridad de los vasos sanguíneos. Bien, veamos la hemorragia relacionada con alteraciones plaquetarias. La hemorragia por alteraciones plaquetarias refleja una disminución de la cantidad de plaquetas secundaria a una menor producción, aumento en su destrucción o deterioro de su función. La hemorragia espontánea por alteraciones plaquetarias se relaciona de manera muy frecuente con los vasos pequeños de las membranas mucosas y la piel. Los sitios habituales de hemorragia son membranas mucosas de la nariz, boca, tubo digestivo y cavidad uterina. El sangrado cutáneo se observa como pequeñas hemorragias, o sea, petequias, y zonas púrpuras de magulladuras, lo que hablamos como púrpura, en áreas declives en la que la presión capilar es mayor. Las petequias se ven casi de forma exclusiva en caso de insuficiencia plaquetaria y no en la disfunción. La hemorragia de vasos intracraneales es un riesgo raro con agotamiento plaquetario grave. Veamos a la trombocitopenia. La trombocitopenia es la reducción del número de plaquetas, también conocido como trombocitopenia, causa importante de hemorragia generalizada. La trombocitopenia suele referirse a una disminución del número de plaquetas circulantes a una cifra menor de 150.000 por microlitro. Entre mayor sea la disminución del recuento plaquetario, mayor será el riesgo de hemorragia. La trombocitopenia puede ser consecuencia de una menor producción de plaquetas, un mayor secuestro de plaquetas en el vaso o una reducción de su supervivencia. La menor producción de plaquetas por pérdida de la disfunción de la médula ósea ocurre en la anemia plástica. El reemplazo de médula ósea por células malignas, como se observa en la leucemia, también ocasiona una menor producción de plaquetas. La radioterapia y algunos fármacos, como los que se usan para tratar el cáncer, puede deprimir la función de la médula ósea y disminuir la producción plaquetaria. El VIH o el citomegalovirus puede suprimir la producción de megacariocitos, los que estos son los precursores de las plaquetas. La producción de plaquetas puede ser normal, pero es factible que se acumulen de forma excesiva en el vaso. Aunque por lo general el vaso secuestra el 30-40% de las plaquetas antes de liberarlas en la circulación, la proporción puede ser de hasta el 90% cuando se agranda en la esplenomegalia. Si es necesario la trombocitopenia hiperesplénica puede tratarse con esplenectomía. La reducción de la supervivencia plaquetaria se debe a una variedad de mecanismos inmunitarios y no inmunitarios. Los anticuerpos pueden dirigirse contra los autoantígenos plaquetarios o contra antígenos en las plaquetas de transfusiones sanguíneas o embarazo. Los anticuerpos se dirigen a las glucoproteínas de la membrana plaquetaria, la glucoproteína 3B y glucoproteína 3A y la glucoproteína 1B y 9. Y ahora la destrucción no inmunitaria de plaquetas
Es consecuencia de la lesión mecánica por válvulas cardíacas protésicas o hipertensión maligna que estrechan los vasos sanguíneos. En la insuficiencia cardíaca aguda o púrpura trombocitopénica trombótica, el consumo excesivo de plaquetas causa un déficit. Veamos la trombocitopenia inducida por fármacos. Algunos fármacos como el ácido acetilsacílico, atorvastatina y ciertos antibióticos pueden inducir trombocitopenia. Estos medicamentos inducen una respuesta antígeno-anticuerpo y la formación de complejos inmunitarios que ocasiona la destrucción de plaquetas por lisis mediada por el sistema del complemento. Las personas con trombocitopenia asociada con fármacos experimentan una caída rápida del recuento plaquetario en 2 a 3 días de volver a tomar el medicamento o 7 o más días, que es el tiempo necesario para preparar una respuesta inmunitaria después de empezar uno por primera vez. El recuento plaquetario aumenta con rapidez cuando se suspende el consumo del fármaco. Ahora veremos la trombocitopenia que es inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina se relaciona con el uso de este fármaco anticoagulante. El 10% de las personas tratadas con heparina manifiestan trombocitopenia transitoria leve 2 a 5 días después de empezar el consumo del fármaco. Sin embargo, alrededor del 1 a 5% de quienes reciben heparina sufren accidentes trombóticos que ponen en riesgo la vida después de 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento. La trombocitopenia inducida por heparina se debe a una reacción inmunitaria que es dirigida contra un complejo de heparina y el factor plaquetario 4, que este es un componente normal de los gránulos plaquetarios que se une con firmeza a la heparina. El enlace de un anticuerpo con el factor plaquetario 4 produce complejos inmunitarios que activan las plaquetas restantes, lo que da lugar a la trombosis. Además, las partículas de plaquetas protrombóticas y la inducción del factor tisular continúan promoviendo la coagulación, El tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina requiere interrumpir de inmediato la heparina y el consumo alternativo de anticoagulantes para evitar que recurra a la trombosis. Se ha demostrado que la heparina de bajo peso molecular más reciente es eficaz para reducir la incidencia de complicaciones que son inducidas por heparina en comparación con la forma anterior del fármaco de alto peso molecular. Ahora veremos la púrpura trombocitopénica inmunitaria. La púrpura trombocitopénica inmunitaria causa la formación de anticuerpos plaquetarios y destrucción excesiva de plaquetas. La púrpura trombocítica inmunitaria es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario destruye de forma directa las plaquetas o inhibe su formación. La púrpura trombocitopénica inmunitaria primaria ocurre en ambos sexos y afecta a niños y adultos, aunque la incidencia es mayor en mujeres de 30 a 59 años de edad y en personas mayores de 60 años. La púrpura trombocítica inmunitaria primaria se clasifica en recientemente diagnosticada, desde el diagnóstico hasta 3 meses, o también se clasifica como persistente, desde el diagnóstico hasta 3 a 12 meses, o incluso crónica,
desde el diagnóstico hasta más de 12 meses. La púrpura trombocitopénica inmunitaria también es conocida por ser idiopática o con causa desconocida. Las infecciones autoinmunitarias, enfermedades autoinmunitarias y las infecciones crónicas como el Helicobacter pylori, hepatitis C y VIH contribuyen a las formas secundarias de púrpura trombocítica inmunitaria, y cuando se presentan estas alteraciones, los síntomas hemorrágicos esperados pueden estar ausentes. Veamos la etiología y patogenia. Se piensa que la trombocitopenia que acompaña la púrpura trombocitopénica inmunitaria es resultado de múltiples mecanismos que incluyen anticuerpos antiplaquetarios contra glucoproteínas 2B, 3A, 1B y 9 de la membrana plaquetaria. Las plaquetas que se hacen más susceptibles a la fagocitosis por el anticuerpo se destruyen en el paso. Las concentraciones plasmáticas de trombopoyetina, factor principal que estimula el crecimiento y el desarrollo de megacariocitos, no son altas en las personas con púrpura trombocitopénica inmunitaria. Las pruebas que indiquen esta enfermedad las pruebas indican que la púrpura trombocitopénica inmunitaria es causada por la disfunción de los linfocitos T, en específico los CD4 y los T reguladores, que activan la respuesta inmunitaria y evolucionan a trombocitopenia. Manifestaciones clínicas de esta enfermedad incluyen antecedentes de equimosis, que es la extravasación de sangre, sangrado de encías, epistaxis, hablamos de hemorragia nasal, melena y hemorragia menstrual anómala en quienes tienen recuento plaquetario moderadamente reducido. Ahora, ya que el vaso es el sitio donde se destruyen las plaquetas, puede observarse esplenomegalia. La afección se descubre de manera incidental o como resultado de signos de hemorragia, con frecuencia hacia la piel, púrpura y petequias o la mucosa bucal. Veamos el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de la púrpura trombocitopénica inmunitaria suele basarse en el hallazgo de trombocitopenia grave. Hablamos de un recuento plaquetario menor a 20.000 a 30.000, y la exclusión de otras causas. Existen pruebas para los anticuerpos unidos a plaquetas, pero carecen de especificidad. La forma secundaria de púrpura trombocitopénica inmunitaria a veces imita la forma idiopática de la alteración, por lo tanto el diagnóstico se establece solo después de descartar otras causas conocidas de trombocitopenia. La decisión de tratar la púrpura trombocitopénica inmunitaria se basa en el recuento de plaquetas y el grado de hemorragia. Muchas personas con esta enfermedad están bien sin tratamiento. Los corticosteroides casi siempre se utilizan como terapia inicial. Otro tratamiento inicial y eficaz incluye la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, este tratamiento es costoso y el efecto beneficioso solo dura 1 a 2 semanas. Ok, ahora hablaremos de la púrpura trombocitopénica trombótica. La púrpura trombocitopénica trombótica es una combinación de trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, fiebre y anomalías nerviosas. Esta es una alteración que es rara, que probablemente resulta de la introducción de sustancias de agregación plaquetaria en la circulación. Hablaremos de la etiología y patogenia. La púrpura trombocitopénica trombótica es causada por deficiencia de ADAMTS13
que ésta degrada muchos multímeros del factor de Pont-Wilpert. La agregación plaquetaria no supervisada causa oclusiones microvasculares que culminan en una falla orgánica. Alrededor de 1% de todas las púrpuras trombocitopénicas plaquetarias son hereditarias, mientras que el 99% son totalmente adquiridas. Los siguientes factores disminuyen la actividad de ADAMTS13: síndrome urémico hemolítico, cáncer, infecciones, embarazo, varios fármacos y enfermedades autoinmunitarias que afectan a los tejidos conjuntivos. El inicio de la púrpura trombocitopénica trombótica es abrupto y el resultado final puede ser mortal. Las oclusiones vasculares diseminadas se deben a trombos en arteriolas y capilares de muchos órganos. Hablamos de corazón, cerebro y riñones. Los eritrocitos se fragmentan conforme circulan por los vasos parcialmente ocluidos, lo que ocasiona anemia hemolítica, ictericia. Manifestaciones clínicas y tratamiento. Las manifestaciones clínicas incluyen púrpura, petequias, hemorragia vaginal y síntomas nerviosos que van desde cefalea hasta convulsiones y conciencia alterada. El tratamiento de urgencia para la púrpura trombocitopénica trombótica es la plasmaféresis, un procedimiento que implica el deterioro de plasma de la sangre, el retiro de plasma, retirar el plasma de la sangre extraída y su reemplazo con plasma fresco congelado. La infusión del plasma proporciona la enzima deficiente. Y ahora, con la plasmaféresis y el tratamiento de infusión de plasma, la recuperación es completa en un 80% de los casos. Ahora, el deterioro de la función plaquetaria. Las alteraciones de la función plaquetaria, trombocitopatías, pueden deberse a enfermedades hereditarias de la adhesión, por ejemplo, enfermedad de Pont-Wilpert, o a defectos adquiridos que son ocasionados por fármacos, enfermedad o cirugía. La función plaquetaria insuficiente también es frecuente en la uremia, tal vez como resultado de los productos de desecho que no son excretados. Bien, veamos a hemorragia relacionada con deficiencias de los factores de coagulación. Los defectos de la coagulación sanguínea pueden ser consecuencia de la deficiencia o función alterada de uno o más de los factores de la coagulación, incluido el factor de Pont-Wilpert. Las deficiencias surgen como resultado de una enfermedad hereditaria, síntesis defectuosa o un incremento en el consumo de los factores de coagulación. La hemorragia secundaria a las deficiencias del factor de coagulación suelen presentarse después de una lesión o traumatismo. Son frecuentes las equimosis grandes, hematomas y hemorragias prolongadas hacia el tubo digestivo, vías urinarias o las articulaciones. Veamos las alteraciones hereditarias. La enfermedad de Von-Willebrand y la hemofilia tipo A tipo B son dos de las alteraciones hemorrágicas hereditarias más frecuentes. La enfermedad de Von-Willebrand se considera la coagulopatía hereditaria más frecuente y afecta a cerca del 1 a 2% de la población. La hemofilia A, que es por deficiencia del factor 8 de la coagulación, afecta a 1 de cada 5.000 nacimientos vivos de hombres.
La hemofilia tipo B, deficiencia del factor 9, ocurre en alrededor de 1 de cada 20.000 personas, lo que explica el 15% de los casos de hemofilia. Es genética y clínicamente similar a la hemofilia tipo A. La enfermedad de von Willebrand y la hemofilia se deben a defectos asociados con el complejo del factor 8, factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, sintetizado por el endotelio y los megacariocitos, se requiere para la adhesión de plaquetas a la matriz subendotelial del vaso sanguíneo. También sirve como transportador del factor 8 y es importante para la estabilidad del factor 8 en la circulación al prevenir su proteólisis. El hígado y las células endoteliales producen la proteína coagulante de la porción funcional del factor 8. Así los factores 8 y el factor de von Willebrand, sintetizados por separado, entran juntos en el plasma y circulan en él como una unidad que promueve la coagulación y la adhesión plaquetaria a la pared del vaso. Veamos la enfermedad de von Willebrand. Dice que esta es una alteración hemorrágica hereditaria frecuente que se caracteriza por una deficiencia o un defecto en el factor de von Willebrand. Se han descrito hasta 20 variantes de la enfermedad y estas variantes pueden agruparse en dos categorías: los tipos 1 y 3, que se relacionan con concentraciones bajas del factor de von Willebrand, y el tipo 2, que se distingue por defectos en el factor de von Willebrand. Veamos su clasificación. La de tipo 1, que esta es una alteración autosómica dominante, constituye cerca del 70% de los casos y es relativamente leve. La de tipo 2 también es una alteración autosómica dominante, explica cerca del 25% de los casos y se asocia con hemorragia leve moderada. La de tipo 3 es una alteración autosómica recesiva, más o menos rara, se relaciona con cantidades en extremo bajas de factor de von Willebrand funcional y por lo tanto manifestaciones clínicas graves. Las personas con enfermedad de von Willebrand tienen un defecto compuesto que compromete la función plaquetaria y la vía de la coagulación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues incluye una hemorragia nasal, una hemorragia espontánea nasal, bucal y del tubo digestivo, flujo menstrual excesivo y tiempo de hemorragia prolongado en presencia de un recuento plaquetario normal. Casi todos los casos, los tipo 1 y 2, son leves y no requieren tratamiento, y muchas personas con alteración se diagnostican cuando una intervención quirúrgica o extracción dental produce una hemorragia prolongada. En los casos graves, que es la de tipo 3, la hemorragia gastrointestinal que pone en riesgo la vida y la de las articulaciones pueden ser similares a la que se observa en la hemofilia. La hemorragia relacionada con la enfermedad de von Willebrand suele ser leve y no se administra ningún tratamiento sistemático distinto a evitar el ácido acetil salicílico. Veamos ahora la hemofilia A. La hemofilia es una alteración recesiva, ligada al cromosoma X, que afecta sobre todo a los hombres. Aunque es hereditaria, no hay antecedentes familiares de la alteración en casi el 30% de los casos recién diagnosticados, lo que sugiere que surge como una nueva mutación en el gen del factor 8.
Alrededor del 90% de las personas con hemofilia producen cantidades deficientes del factor y el 10% sintetizan en una forma defectuosa. El porcentaje de actividad normal del factor 8 en la circulación depende del defecto genético y determina la gravedad de la hemofilia. El 6 al 30% corresponde a una hemofilia leve, 2 a 5% en una hemofilia moderada y el 1% o menos en las formas más graves. En las formas leves y moderadas de la enfermedad, la hemorragia no suele presentarse a menos que haya una lesión local o traumatismo. Por ejemplo, una intervención quirúrgica o procedimiento dental. Es posible que los casos leves no se detecten en la infancia. Y ahora la hemofilia grave, la hemorragia casi siempre se observa en la niñez. Puede advertirse en el momento de la circuncisión. Es espontánea, grave y con frecuencia se presenta varias veces al mes. Manifestaciones clínicas. De manera característica, la hemorragia tiene lugar en tejidos blandos, tubo digestivo y cadera, rodilla, codo y tobillo. La hemorragia espontánea de las articulaciones suele iniciar cuando el niño comienza a caminar. Con frecuencia, la articulación diana es propensa a hemorragias recurrentes. Esta hemorragia causa inflamación en la membrana sinovial con dolor agudo e hinchazón. Sin el tratamiento adecuado, la hemorragia crónica y la inflamación producen fibrosis articular y contracturas, cuyo resultado es una incapacidad mayor. Tratamiento. La prevención de traumatismos es importante en las personas con hemofilia. Debe evitarse el ácido acetil salicílico y atrocine que afectan la función plaquetaria. El tratamiento de restitución del factor 8 que se administra en casa reduce el daño musculoesquelético característico. Se inicia cuando se presenta una hemorragia o como profilaxis ante episodios hemorrágicos repetidos. Es posible que los productos recombinantes y las bombas de infusión continua sean preventivos más que terapéuticos. El desarrollo de anticuerpos inhibidores contra el factor recombinante 8 aún es una complicación importante del tratamiento. La clonación del gen del factor 8 y el avance en los sistemas de administración de genes, dan esperanza de que la hemofilia pueda curarse con el tratamiento de restitución génica. Hoy en día pueden realizarse la detección de portadores y el diagnóstico parental mediante el análisis de mutación directa de genes o estudios de enlace de ADN. La amniocentesis prenatal o el muestreo de vellosidades coriónicas son útiles para predecir complicaciones y determinar el tratamiento. Por último, puede emplearse para seleccionar a pacientes para la adición de genes. Bien, hemorragia relacionada con alteraciones vasculares. La hemorragia por alteraciones vasculares a veces se denomina púrpura no trombocitopénica. Estas alteraciones pueden ser el resultado de paredes vasculares estructuralmente débiles o de daño de los vasos por inflamación o respuestas inmunitarias. A menudo se caracterizan por equimosis de aparición fácil, surgimiento espontáneo de petequias y púrpura en la piel y membranas mucosas. El recuento plaquetario y los resultados de otras pruebas de factores de coagulación son normales en las personas con alteraciones hemorrágicas causadas por defectos vasculares. Entre las alteraciones vasculares que producen hemorragia están la telangiectasia hemorrágica, que esto es una afección autosómica dominante poco frecuente que es caracterizada por capilares y arteriolas dilatados de pared delgada.
También deficiencia de vitamina C, hablamos del escorbuto, que lleva una síntesis insuficiente de colágeno, incapacidad de las células endoteliales para unirse de forma adecuada, lo que hace que la pared vascular sea frágil, también enfermedad de Cushing, que causa atrofia proteínica y pérdida de soporte del tejido vascular por exceso de cortisol, y púrpura senil, equimosis en adultos mayores, ¿no? Que está ocasionada por el deterioro de la síntesis de colágeno en el proceso de envejecimiento. Los defectos vasculares también ocurren en el curso de la no sé qué es o como consecuencia de microtrombos y el uso de corticosteroides. Veamos ahora la coagulación intravascular diseminada. Esta es una paradoja en la secuencia hemostática y se caracteriza por la coagulación generalizada y hemorragia en el compartimento vascular. No es una enfermedad primaria, sin embargo se observa como una complicación de una amplia variedad de afecciones. La coagulación intravascular diseminada comienza con la activación masiva de la secuencia de coagulación por la generación no regulada de trombina, que causa la formación sistémica de fibrina. Además, se reducen las concentraciones de los anticoagulantes principales. Los microtrombos resultantes pues van a causar oclusión vascular e isquemia tisular. Puede haber insuficiencia orgánica múltiple y la formación del coágulo consume todas las proteínas de la coagulación y las plaquetas, lo que produce una hemorragia grave. Etiología y patogenia. Dice que la alteración puede iniciar con la activación de la vía intrínseca, la extrínseca o incluso ambas. La activación por la vía extrínseca ocurre con la liberación de factores tisulares y se relaciona con complicaciones obstétricas, traumatismos, septicemia bacteriana y cáncer. La vía intrínseca puede activarse por daño endotelial extenso con activación del factor 12. La lesión endotelial puede ser causada por virus, infecciones, mecanismos inmunitarios, éstasis de la sangre o extremos de temperatura. Las vías de anticoagulación afectadas también se vinculan con concentraciones reducidas de antitrombina y al sistema anticoagulante de proteína C en la coagulación intravascular diseminada. Hay evidencia de que la causa subyacente de la coagulación intravascular diseminada es la infección o inflamación, y las citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y otras que se liberan en el proceso son los mediadores desencadenantes. Estas citocinas no solo median la inflamación, sino que también pueden incrementar la expresión del factor tisular en las células endoteliales. Bueno, mande, man. Velo, tardó usted bastante, ¿no? Burro. Yes. Ajá. No. Me imagino. Sí. Todo bien, ma.
Ah, qué bueno, ma, póngase este crema. Qué bueno que llegó bien. Para la otra, mire, es que ahorita, escuche. Ahorita porque fue hasta el mercado, para la otra yo le pido un Didi, o sea, un Didi, pues, para irse más rápido. Ajá, está bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues, mami. Bueno, mamita. Está bien, mamita, cuídese mucho. Bueno, mamita, téngase cuidado, mamita, adiós. Bueno, mamita, adiós. Me habló mi abuelita, mi amor. Ya llegó a su casa, dice. Verga, no. Y bien, y de manera simultánea disminuye la expresión de trombomodulina. La trombomodulina es una glucoproteína que está presente en la membrana celular de las células endoteliales. Se une a la trombina y actúa como un mecanismo regulador adicional en la coagulación. Los padecimientos clínicos habituales que pueden causar coagulación intravascular diseminada van a incluir alteraciones obstétricas que explican el 50% de los casos, traumatismo masivo, choque, septicemia y enfermedad maligna. Ok, los factores que participan en los padecimientos que causan la coagulación intravascular diseminada frecuentemente están interrelacionados. En las complicaciones obstétricas, los factores tisulares liberados por el líquido placentario necrótico, tisular fetal o amniótico pueden desencadenar la coagulación intravascular diseminada. La hipoxia, el estado de choque y la acidosis coexistentes también contribuyen a causar una lesión endotelial. Las infecciones por bacterias gram negativas dan como resultado la liberación de endotoxinas que activan la vía extrínseca por la liberación del factor tisular y la vía extrínseca por daño endotelial. Las endotoxinas también inhiben la actividad de la proteína C. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aunque la coagulación y la formación de microémbolos caracterizan a la C y D, por lo general sus manifestaciones agudas se asocian de manera más directa con los problemas hemorrágicos que la acompañan. La hemorragia puede evidenciarse como petequias, púrpura, exudado de sitios de punción o hemorragia grave. La hemorragia posparto sin control puede indicar coagulación intravascular diseminada. Es posible que los microémbolos obstruyan los vasos sanguíneos y causen hipoxia tisular y daño necrótico a estructuras orgánicas, como los riñones, corazón, pulmones y cerebro. En consecuencia, los signos clínicos frecuentes pueden deberse a insuficiencia renal, insuficiencia circulatoria, insuficiencia respiratoria, úlceras hemorrágicas agudas o convulsiones e incluso el coma. Una forma de anemia hemolítica puede presentarse cuando los eritrocitos se lesionan al pasar por vasos parcialmente bloqueados por trombos. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo es controlar la enfermedad primaria, restituir los componentes de la coagulación y evitar la activación posterior de mecanismos de coagulación. Las transfusiones de plasma fresco congelado, plaquetas o crioprecipitado que contiene fibrinógeno puede corregir la deficiencia del factor de coagulación.